presento al padre Jordi Latorre Castillo, nacido en Barcelona en 1958, salesiano, presbítero, licenciado en Ciencias Bíblicas por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Quienes hemos estudiado allá sabemos lo que es el bíblico, ¿verdad? Por tanto, ya os digo que es una gran personalidad el hecho de haber estado en el bíblico. Doctor en Teología Bíblica, especializado en el Antiguo Testamento y literatura intertestamentaria, Facultad de Teología de Cataluña, Barcelona, 2001. Profesor ordinario de Sagrada Escritura en el Centro Teológico Salesiano Martí Codolar y en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Don Bosco de Barcelona, donde también ha sido secretario y ejerce actualmente de director. Profesor encargado de curso en la Facultad de Teología de Cataluña, en el Instituto Superior de Litúrgica de Barcelona, en el Instituto de Teología Fundamental de Sant Cugat del Vallès y en el Estudio Monástico de Poblet, en Tarragona. Ha participado en numerosas escuelas de catequistas y en cursos de formación del profesorado de religión católica. También anima frecuentemente retiros y tandas de ejercicios espirituales para jóvenes y adultos. Durante 6 años fue responsable de la formación de la provincia salesiana de Cataluña, Aragón y Baleares. Bagaje no le falta, ¿verdad? Pues muy bien, Jordi, gracias. ¿No? Hoy y mañana está con nosotros, pasado y el otro en Ciudadela, donde ya esa comunidad salesiana de la que forma parte, y nos sentimos honrados de tenerte y deseosos de escucharte. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, doy gracias por la confianza que han depositado en mí, invitándome pues, a este servicio a la Iglesia de Menorca, que lo hago con mucho gusto. Ya había venido otras cuantas veces para la formación de los curas y para otras catequistas y para otras circunstancias. Estamos celebrando el jubileo, lo sabemos todos bien. Jubileo ordinario 2025 y el tema de este jubileo es la esperanza. La esperanza que no defrauda, nos decía el Papa en la bula de convocación del jubileo. Una esperanza que no defrauda. Jubileo supone peregrinación, ponerse en camino, trasladarse. Por eso los dos temas de esta charla serán hoy el camino, mañana la esperanza. De esta manera tocamos los dos puntales sobre los que gravita este año jubilar. Vamos a por el camino. Y me gusta que hayamos empezado nuestras vísperas cantando Dios es fiel. Nos recordaba en la marcha por el desierto, los 40 años, la tentación, el maná y por fin la entrada en la tierra prometida con la leche y miel que nos dará la tierra nueva, decía el himno que hemos cantado al inicio. Porque es justo el núcleo de lo que voy a comentar ahora. El camino es un concepto importante en la Biblia, utilizado tanto en un sentido literal de recorrido como en un sentido más metafórico o espiritual, refiriéndose a la vida de las personas. En primer lugar, camino como ruta, como senda, como vía. Y es que además de las grandes rutas comerciales internacionales que conectaban en aquel tiempo, hoy en día no tanto, en aquel tiempo el Asia Menor con Egipto y con Mesopotamia, y algunas de ellas pasaban recorriendo la tierra de Canaán, también la región esta de Canaán poseía su propia red de caminos que enlazaban ciudades, aldeas entre sí, y cuyos dos centros eran Samaria, Nablus en la actualidad, si habéis estado de peregrinación por allí, Samaria y Jerusalén.
Se conocen la mayoría de las vías romanas construidas sobre un trazado incluso anterior, ellos no las inventaron, un trazado más antiguo, como podemos ver todavía en los rastros arqueológicos que quedan sobre el terreno. Tuve la suerte de joven de vivir una temporada larga en Jerusalén y se veían los restos de las calzadas romanas. Cabe destacar de entre todas ellas la Vía del Mar. Era una vía que unía de lo que es actualmente Líbano, Siria, con Egipto, y discurría por el terreno más llano y más apacible, que era junto a la costa, el terreno, la Vía del Mar. Jesús prefiere la vía de la montaña, más dificultosa, con altos y bajos, y en la que hay que sudar para recorrerla. A lo largo de las Escrituras, el camino se refiere también al viaje o la senda que una persona sigue en su vida, su modo de vivir, sus hechos, sus gestas, pero también su comportamiento moral. Tú no vas por buen camino, decimos hoy en día. También se puede referir a la forma en que una persona vive su vida o sigue sus convicciones, sean creyentes o no. Así, toda la vida humana es designada también en la Biblia como el camino de esa persona. Un ejemplo lo constituye un versículo del libro de los Proverbios, Proverbios 3:6, que dice: reconócelo a Dios en todos tus caminos, y Él enderezará todas tus sendas. Pero también el camino de la justicia o del mal, la famosa doctrina de los dos caminos, el bien y el mal, presente en muchas culturas, religiones y también en la Biblia. El término camino y sus sinónimos para contrastar la vida justa, la vida del justo y la vida del impío. También Jesús habla de los dos caminos, uno fácil, ancho, que lleva a la perdición, y otro más estrecho, dificultoso, pero que lleva a la vida eterna. Y también habla de puertas, la puerta ancha y la puerta estrecha. Y nos dice Jesús, tal como leemos en el Evangelio de Lucas: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar, pero no podrán. En el Antiguo Testamento, la conducta del creyente viene determinada por los mandamientos de Dios, es decir, por sus directrices de conducta sobre la vida de la persona creyente. La famosa ley de Moisés, que aparece mencionada en los Evangelios, con sus 613 mandamientos, sacados del libro del Éxodo, del libro del Levítico, del libro de los Números, del libro del Deuteronomio. 613 mandamientos que regulan, dan pistas de comportamiento que afectan al culto, a las relaciones sociales, pero también y sobre todo a las actitudes personales. Importante porque los fieles judíos aún hoy en día se rigen por esos 613 mandamientos. Jesús también emplea el término camino en sus enseñanzas. Y cuando en el Nuevo Testamento se nos propone seguir el camino de Jesús, cartas de Pablo, por ejemplo, o en los Hechos de los Apóstoles, se refieren a
lo que Jesús nos propone en su predicación y que nosotros modernamente llamamos el Evangelio. Vivir según el Evangelio o vivir en contra del Evangelio. Dios es el fin al que tiende el camino de una persona, nos dice Jesús. Y Él mismo se presenta como camino, porque como hijo que es, tiene la capacidad de conducirnos, de llevarnos hacia su Padre, hacia la casa del Padre. Vale la pena reseñar el fragmento, el versículo de Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Fijaos, yo a mis alumnos allí de la facultad que estudian los seminaristas, que estudian el Evangelio de Juan, les digo, fijaos, no dice nadie va al Padre si no es por mí. Dice nadie viene al Padre si no es por mí. No hay palabra ociosa en todo el Evangelio. Jesús se coloca al lado del Padre. Y además se define como el camino que nos lleva a Él. El camino que nos propone Jesús es camino hacia la salvación. Un camino que está relacionado con el concepto de salvación, a través de la senda de la fe, de la obediencia, de la rectitud. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Les dirá a sus discípulos cuando, habiendo dialogado con la samaritana en el capítulo 4, ellos que han ido al pueblo a comprar provisiones, le traen. No, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Jesús, al contrario que Adán en el Antiguo Testamento, es el obediente a la palabra de Dios. Es camino de salvación, pero es un camino que lleva y pasa por la cruz. No hay salvación sin cruz. Es la enseñanza fundamental en el Nuevo Testamento. Tantas veces nosotros pretendemos evitar la cruz en nuestra vida. Jesús no la busca, pero no la rehúye, que es distinto. Así pues, el camino en la Biblia abarca tanto la forma en que uno vive como la relación con Dios, la dirección hacia la vida eterna, simbolizando el viaje espiritual y moral que todo creyente debe emprender. Hemos empezado recordando el himno que hemos cantado con las grandes etapas del Éxodo. Vale la pena recordar brevemente el gran camino que aparece en el Antiguo Testamento, que es el que lleva de Egipto a la tierra prometida, a Canaán. Es un camino de salida de Egipto. Y el camino del pueblo de Israel comienza con la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto, guiados por Moisés, sí, pero bajo la dirección de Dios. Después de las 10 plagas, ya el faraón cansado dice, largaos de aquí, y se ponen en camino. Tienen que cruzar el mar, que lo cruzan a pie enjuto, dice la Biblia. Es un camino que comienza con un éxodo, una salida física, dejar un lugar para trasladarse a otro lugar. Es lo que está detrás del jubileo.
dejar un lugar, Menorca, para trasladarse a Roma, dejar la propia parroquia para trasladarse a la catedral, dejar para llegar. Y es un camino a través del desierto, largo, lleno de pruebas, de desobediencias, de enseñanzas de Dios. Es un lugar de dificultades. No sé si habéis tenido experiencia de desierto, yo sí. No es agradable, no es agradable. Es lugar de dificultades, donde los israelitas se enfrentan al hambre, a la sed, a los enemigos, a los desafíos de la idolatría en la que caen. Dios guía a su pueblo durante este tiempo y les enseña a confiar en Él. Y es que Dios los acompaña. Los lleva no por un camino fácil, por un camino difícil, educativo, didáctico. Quiere que hagan un itinerario personal, cada uno de ellos. Pero no los deja solos en ese viaje difícil. Los acompaña pues a través de la columna de nube durante el día para darle sombra y a través de la columna de fuego durante la noche para iluminarlos. Nos dice el texto del Éxodo: el Señor iba delante de ellos de día y de noche para alumbrarles a fin de que caminaran día y noche. Es una exageración. Caminar 40 años día y noche no lo hace nadie. Pero aquí está la didáctica de la Biblia también, el presentarnos el proyecto que Dios espera de nosotros, que nunca dejemos de caminar, de progresar, de recorrer nuestro itinerario cristiano de referencia. Es un camino al principio hacia el monte Sinaí. Cuando Moisés se presenta ante el faraón, no le dice: oye, mira, déjanos en paz, que nosotros queremos vivir libres y lejos de ti. No. Dice: deja salir a mi pueblo para ir a dar culto al Señor en el desierto. Dar culto al Señor. Es un camino, a veces dicen, no, el éxodo es el paso de la esclavitud a la libertad. No, no lo dice la Biblia. Es un paso de la esclavitud al servicio, de la esclavitud deshumanizante al faraón, al servicio humanizante a Dios. Servidores de Dios. A Él le daremos culto y a Él le daremos gracias. Y allí en el Sinaí Dios les hace la entrega de los 10 mandamientos y de toda la Torá, los 613 mandamientos de Moisés, la ley, que es sobre todo un proyecto de vida creyente ante Dios. Camino de fe y de obediencia a los mandatos del Señor. El pueblo irá aprendiendo poco a poco a confiar cada vez más y más en Dios. 40 años. La esperanza de vida en aquella época. Y en la época de Jesús. Jesús, si muere a los 33 años, en aquella época era un abuelito. Ya podía tener nietos en aquella época. Hoy en día nuestros jóvenes de 40 años apenas han salido de casa. Y los de 30 menos. En aquella época ya eran abuelitos. Jesús ha madurado a lo largo de su vida antes de enfrentarse a la cruz. Vamos a ver el camino en el Evangelio. El camino que Jesús recorre
desde Galilea hasta Jerusalén. El camino que empieza en Nazaret pasa por Cafarnaún, sigue por Samaria y llega finalmente a Jerusalén. Dice el Evangelio de Lucas de nuevo: cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba por Dios, afirmó su rostro, lo dirigió para ir a Jerusalén. ¿Y cómo es este camino de Jesús? Es un camino de misericordia. El Evangelio de Lucas, el que estamos siguiendo los domingos de este año, es quizá el Evangelio que centra más la predicación de Jesús en la misericordia. A través de parábolas, recordemos la parábola del buen samaritano, que todo sucede en el camino. Pero también la parábola del hijo pródigo, que veremos este domingo próximo. El camino que toma el hijo menor para alejarse de casa, el camino que toma para regresar a su casa, el padre que sale de su casa para ir de camino al encuentro del hijo que llega, y el hermano mayor que regresa en su camino del trabajo y no quiere entrar en casa. Y el padre de nuevo rehace el camino hacia afuera de la casa para hacer entrar al hermano mayor y recuperar así una fraternidad rota por el resentimiento. El camino de misericordia. Pero es también un camino de seguimiento. Lucas subraya la importancia de seguir a Jesús en el camino. No es solo una cuestión de estar físicamente con Él, acompañándole a Jerusalén, que también. No sé si os habéis fijado, pero en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús se dirige a sus discípulos, Lucas siempre dice: y Jesús, girándose, les dice. Y es que Jesús caminaba físicamente delante, dándoles ejemplo y arrastrándolos hacia Jerusalén. Jesús tiene que girarse para hablar con ellos. No solamente es ese camino físico de seguimiento material de Jesús, sino también el camino espiritual de adherirse a sus enseñanzas, vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios que Jesús ya ha predicado ampliamente en Galilea. Pero también es el camino de la cruz. Y Jesús, girándose, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Ese cada día es propio de Lucas. Los otros, Mateo y Marcos, no lo transcriben. Lucas es más realista. Sí, cada día. Tomar la cruz de cada día y seguir a Jesús. Claro, con esto queda netamente patente que el camino del discípulo no es fácil ni cómodo. Es un camino de sacrificio, de tomar la cruz, de seguir a Cristo con dedicación y constancia. Pero es también camino de salvación. Si no, Jesús sería masoquista. Es camino de salvación. Jesús exhorta a los suyos a hacer todo lo posible por entrar por la puerta estrecha, lo hemos recordado antes, indicando que no todos seguirán el camino que lleva a la salvación. Pero la puerta estrecha, el tomar la cruz, el cargar cada día con ella,
es lo que nos hará gozar finalmente de la presencia y de la compañía de Dios. El camino de Jesús no desemboca en la cruz. El camino de Jesús desemboca en la resurrección. Ahora, no hay resurrección si no hay cruz. Uno de los momentos más significativos en Lucas es el camino, en el relato del resucitado. Lucas es el único que nos transcribe el episodio, el famoso episodio de Emaús. Los discípulos, al menos dos de ellos, desengañados, dejan Jerusalén para regresar a su casa. Y bajan camino, que Jerusalén está arriba, 800 metros sobre el nivel del mar. Tienen que bajar hasta Emaús, a unos 400 metros de desnivel, en pocos kilómetros. Jesús se hace compañero de camino. Y es que el resucitado viene también a nuestro lado. Y Jesús, como buen maestro, sabe de pedagogía un montón, no sé si tenía título o no, pero sabe un montón de pedagogía, les dice, como quien no quiere, ¿de qué estáis hablando por el camino? Y ellos le expresan su desilusión. Aquel que pensábamos va y resulta que se lo cargan los romanos. ¿Y ahora qué? Y Jesús, como buen rabino, recorriendo las Escrituras desde la ley de Moisés hasta los profetas, les va recordando todo lo que ha ido resonando sábado tras sábado y que hacía referencia directa o indirecta sobre él. Y lo encuentran interesante, hasta el punto de que cuando llegan a la casa donde se dirigían y Jesús hace ademán de seguir adelante, le dicen, no, quédate con nosotros. Quédate con nosotros, que la tarde va cayendo. ¿Os habéis fijado que nunca Jesús aparece almorzando? Desayunando, sí, una vez, al final del Evangelio de Juan, cuando él mismo prepara el desayuno a los discípulos que han estado bregando toda la noche sin coger apenas nada. Él prepara el desayuno. Pero almorzando no. En cambio, Jesús siempre cena. Es que el almuerzo es un invento nuestro. En la época romana, helenística, la comida del día era al caer el sol. Durante el día, pues picaban, si tenían hambre, picaban alguna cosita y iban pasando, pero la comida al caer el sol. Todo el mundo anglosajón conserva todavía la costumbre romana. La comida principal es la cena en el mundo anglosajón. Nosotros, mediterráneos, somos de comer bien a mediodía, en todo caso la cena más ligerita. Es la hora de cenar y le invitan a la cena. Y Jesús entra y, según su costumbre, es él, el rabino, el que bendice el pan y bendice el vino, como es costumbre todavía hoy en día en las familias judías. Bendice y parte. Y en ese bendecir y en ese partir lo reconocen. Pero en el momento que lo reconocen, él no está.
Fijaos cómo juegan los evangelios con esta presencia-ausencia, presencia-ausencia, presencia-ausencia del resucitado. Cuando está presente no lo reconocen, cuando lo reconocen no está presente. Nos puede pasar también a nosotros, en nuestra vida. Yo siempre digo allí en Barcelona que a Dios también le pasó a Moisés en el Sinaí. A Dios nunca le vemos la cara. Podemos decir, al resucitado nunca le vemos la cara. Siempre le vemos el cogote. Nos damos cuenta que ha estado cuando ya ha pasado. En esa persona, en ese acontecimiento, en esa circunstancia, allí estaba Jesús. Pero ya ha pasado. Y ellos, contentos por haber percibido al resucitado en su propia vida, que les ha devuelto la ilusión y la esperanza, toman el camino de regreso, no esperan al día siguiente, toman el camino de regreso y otra vez para arriba, ahora es subida, otra vez para arriba para encontrar con los otros discípulos y comunicarles su experiencia del resucitado. El camino. El resucitado se hace presente también en nuestro camino. El camino en la Biblia, el camino del Éxodo, el camino de Jesús, que se transforma en el camino del resucitado, un camino que todavía continúa hoy en día, porque el resucitado no ha marchado. Está con Dios, pero como Dios está en todas partes, sigue estando a nuestro lado, con Dios. ¿Y por qué no transformamos nosotros nuestra cuaresma en un itinerario, en un camino cuaresmal? Fijaos, permitidme, voy a tomar esa libertad de daros 10 consejos, 10 propuestas para transformar nuestra cuaresma en un itinerario. Primero, hombre, en algún momento, buscar algún momento del día o cada 2 días y entrar en una iglesia, ¿están abiertas las iglesias? Menos mal, si no, no sirve. Retirarme a una iglesia, a una capilla, para dedicar un par de minutos, no más, de silencio y degustar la presencia de Dios en mi vida, en la gente de la calle que queda afuera. 2 minutos. Hacerlo cada día o cada 2 días durante lo que queda de Cuaresma. Para escuchar lo que resuena en mi corazón, para valorar el ritmo de vida que llevo, para tomar el pulso a mis deseos, a mis miedos. Es en el silencio donde puedo percibir el latido de Dios. Segundo, retomar o, en todo caso, iniciar el gusto por la oración. Reza cuando te sientas solo. La oración te traerá la compañía de Dios. Reza cuando estés triste. La oración te traerá el consuelo de Dios.
Reza cuando estés alegre. La oración te traerá el latido de Dios. Reza, reza, reza. Dale gracias por las cosas buenas que pasa en ti o a tu alrededor. Pídele perdón por aquello que sabes que no tendrías que haber hecho o no tendrías que haber dicho. O al revés, pídele perdón por aquello que tendrías que haber hecho y no lo has hecho. Deposita tus anhelos, los de tu familia, los de los otros en sus manos y háblale a Dios de amigo a amiga, de amiga a amiga en tu corazón. Tercer consejo. Lee la Biblia, sobre todo los Evangelios. Si ya lo sabemos de memoria, tomemos otro libro, pero al menos los Evangelios. Yo en esta Cuaresma, como estamos en el año de Lucas, en este año vamos leyendo a Lucas en los domingos, recomiendo a todos los que me preguntan que tomen el Evangelio de Lucas y que lo lean de cabo a rabo. No en una tarde, pero cada día un poquito. Una paginita cada día, por ejemplo. No es que ya lo leemos los domingos en misa. Los domingos en misa o los días de cada día leemos fragmentos sueltos. Y no tenemos idea del conjunto. ¿Os imagináis leer una novela a trocitos y no seguidos? ¡Qué desastre! ¿Os imagináis leer el Evangelio a trocitos y no seguidos? ¡Qué desastre! Pues es lo que hacemos. Una vez en la vida, hagamos una lectura seguida del Evangelio de Lucas. Se nos abrirán los ojos. Cuatro. Al leer el Evangelio, por ejemplo el de Lucas, doy gracias por lo que Jesús me propone en cada página del Evangelio. Será fácil o será difícil, pero darle gracias por lo que Jesús me propone en cada página del Evangelio. Y es que Dios es lo más importante de mi vida, y el amor solidario a los que lo necesitan constituye lo que Dios espera de mí, y es lo que construye un mundo más justo. Echar una mano, rezar, trabar puentes de amistad, es lo que aparece en cada página del Evangelio. Dejémosla resonar dentro de nosotros. Quinto, salir al encuentro de los otros. Tantas veces el Papa Francisco nos ha invitado a salir fuera, ¿no? A caminar, dar un paso más hacia adelante. No quedarnos encerrados en nuestras iglesias y sacristías. La Cuaresma me invita, por tanto, a abrir los ojos, las manos a los otros y también abrirlos de mi bolsillo, si es necesario. A veces bastará con una sonrisa, otras veces con un saludo cordial, aunque nos caiga antipático la persona que tenemos delante. Un saludo cordial. Una buena palabra, un rato de escucha paciente. Hay que ver las veces que viene la gente a mí y me regala un par de horas de su precioso tiempo, que a mí me sabe a cuerno quemado, pero tienes que escuchar pacientemente porque esa persona lo necesita. Y quizá luego recordará el rato
que alguien le dedicó una vez. Bueno, echar una mano si es necesario, dar una pequeña limosna. 6. Promover el hambre y sed de Dios en mi propia familia y entre mis amigos y entre mis compañeros de trabajo. No hace falta ir con la cruz en la mano y al que no se convierta, golpe de cruz. No. Pero, hombre, saber dar razón de nuestra propia fe. ¿Por qué yo soy cristiano? Aunque todo el mundo se ría. ¿Por qué yo sigo siendo cristiano? ¿Por qué yo le rezo a Dios cada día? ¿Por qué yo voy a misa los domingos o incluso algún día entre semana? ¿Por qué yo leo el Evangelio? ¿Le gustará o no le gustará? ¿Estará de acuerdo o no estará de acuerdo? ¿Lo convenceré o no lo convenceré? Pero yo doy testimonio de mi propia fe. Jesús no se calló. Dio testimonio de su propia fe. 7. ¿Y por qué no la Eucaristía diaria? Y si no puede ser diaria, bueno, alguna vez entre semana. ¿Por qué no? ¿De dónde sacaremos fuerzas para nuestro testimonio? ¿De dónde sacaremos fuerzas para echar un golpe de mano a los demás? ¿De dónde sacaremos fuerzas para sonreír a esa persona que me cae gorda? ¿De dónde sacaremos fuerzas para...? Si no nos alimentamos del cuerpo de Cristo. Los 2 discípulos de Emaús, que iban desilusionados cuesta abajo, en la fracción del pan y en la bendición del vino, sacan fuerza para subir cuesta arriba hasta Jerusalén y regresar a su sitio. En la Eucaristía podemos también nosotros sacar fuerza. 8. consejo, ya acabamos, 8. consejo. Amar y trabajar por la Iglesia. No está de moda la Iglesia. No está de moda la Iglesia. A lo mejor nos lo hemos buscado nosotros también, Bueno, no está de moda la Iglesia. Pero yo me dejo arrastrar por esa moda insulsa. ¿No voy yo a amar y a trabajar por mi comunidad cristiana, que es la Iglesia? La Iglesia de hoy no necesita cristianos simpatizantes o cristianos a tiempo parcial, sino cristianos de una pieza que amen la Iglesia y dediquen tiempo a colaborar en alguna de sus tareas. Media horita a la semana, 1 horita a la semana, 1 hora cada día, depende de mi tiempo, de mis capacidades. Pero todos y todas podemos colaborar, poco o mucho, con nuestra comunidad cristiana. Que este Año Santo sea una excusa, si no lo hacemos ya, para empezar a hacerlo. 9. consejo. Hablar bien y con delicadeza. En el avión me ha tocado la penúltima fila. Y detrás tenía sentados, apenas nos hemos elevado, hemos tenido que descender ya, tenía sentados el azafato y la azafata.
allí. Iban hablando de sus cosas sin ningún reparo. Yo me decía, Virgen Santa del Amor Hermoso. Ella iba soltando unos tacos, unas veces contra sus compañeros o compañeras, alguna compañera concreta, otras veces contra no sé quién. Digo, como si no le oyera a nadie en este avión que está todo cerrado y lo oímos todos. Bueno, pues hablar bien y con delicadeza. Y si con alguna persona estoy enfadado, mejor no hablar, pero hablar bien y con delicadeza. Hay personas que cuando hablan, todos lo hemos conocido, personas de esas, cuando hablan nos transmiten una paz, un sosiego, y otras personas que cuando hablan nos ponen nerviosos e intentamos alargarnos lo antes posible. No hay quien lo aguante a este. Y a nosotros, ¿qué piensan los demás de mí? ¿Soy de los que transmite paz, tranquilidad? ¿O soy de esos que no hay quien los aguante? Pensémoslo con calma e intentemos transmitir, si no lo hacemos ya, un poco de paz y delicadeza en nuestro hablar. Y luego otro último ya, que no está de moda, pero lo digo. Respetar la abstinencia y el ayuno. Hoy en día tenemos solo 2 días de ayuno, miércoles santo miércoles de ceniza y sábado santo. 2 días de ayuno. De abstinencia son los viernes de Cuaresma. Eso es lo literal. Pero cuidado porque el Papa también nos hace caer en la cuenta de que ayunar no significa solo privarnos ritualmente de alimentos unos días al año. Quizá el ayuno que tenemos que hacer los cristianos en pleno siglo XXI sea un poco de ayuno ante el consumismo o ayuno ante el despilfarro. Quizá el hecho de tener un consumo más sostenible, el hecho de no gastar si no es estrictamente necesario, aunque salga en la tele, si no es estrictamente necesario, saber conformarme con lo necesario, sin pretender nada más. Quizá es el testimonio que los cristianos podemos dar en pleno siglo XXI, donde escasea el agua, al menos allí en Cataluña. Aún no se ha levantado la alerta por la sequía, a pesar de las lluvias, donde escasea el agua, pero escasean también otros bienes, donde los microplásticos han entrado en la tierra, han entrado en el mar, en el pescado que comemos, en la carne que comemos. ¿No podría ser un buen testimonio cristiano el ayuno para favorecer la sostenibilidad de nuestro planeta? Y el mundo, el planeta que les dejemos a las generaciones posteriores. Bueno, pensemos, perdonad, yo acabo aquí. De momento, mañana más. Mañana hablaremos de la esperanza.